Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena, hoy con un programa delicioso que ustedes van a disfrutar de una Medellín que llevamos en el corazón. Vamos a aprender de la historia de la fotografía en Medellín, de la historia de Medellín que va ligada justamente a la de la fotografía y vamos a aprender a tomar unas muy buenas fotos. Bienvenidos. Y es que Víctor Ortiz es un antropólogo enamorado de la historia de Medellín y por ende de la fotografía, porque hablar de historia de Medellín, don Víctor, es también hablar de la historia de la fotografía. Va de la mano, como decíamos ahorita, ¿cierto? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo estaba diciendo aquí en lo privado y ya lo voy a decir en lo público. Muchas gracias por invitarme por aquí y quiero decirlo en lo público. Reconozco tu trabajo de años, Olguita. O sea, felicitaciones para ti y para todo lo que haces. Ya me van a acosar, porque si es de años me están diciendo vieja, la dijeron vieja. Y ella me dijo que dijera eso. Okay. No, mentiras. Y para usted, mi admiración profunda por su trabajo, por sus investigaciones, por sus palabras, por su libro, por muchas cosas. Entonces, cuando yo atendí esta invitación, le dije yo, Olguita, y yo, qué pena, cómo me sentás al lado de Néstor a hablar de estos temas. Posiblemente él debía ser el invitado, no sé qué, pero aquí estoy hablando de una de mis pasiones, la historia de este pedazo de tierra. Además, hay una cosa que me parece mucho más valiosa y es el hecho de que desafortunadamente lo que nosotros consideramos nuestro patrimonio, todo se destruyó, lo único que queda en nuestro patrimonio son fotografías. Sí, señor. Qué tristeza tener que decirlo, pero no quedan sino fotografías. Y en este momento, Víctor y Néstor, tenemos un buen archivo que dé cuenta de la historia de Medellín gracias a la fotografía. Afortunadamente, yo lo he dicho también en escenarios donde he tenido la oportunidad de decirlo, y es que tenemos que empezar a reivindicar nuestra historia, ¿cierto? Y empezar a entender otros procesos y dejar de darnos tantos golpes de pecho con un pasado que ya se nos fue entre las manos. Sí. Y como usted decía de manera muy acertada, y le quiero yo poner un poquito, está congelado de manera casi bucólica y triste en un archivo, ¿cierto? El Medellín maravilloso que habitaron generaciones atrás quedó claro como un recuerdo que muchas veces se está desvaneciendo porque los mismos negativos que contienen ese pasado también se están desvaneciendo. Mira, cosas que se vayan desvaneciendo que a mí también me duelen en el corazón. Es que nosotros como destruimos un patrimonio como el Teatro Junín, Salón Majestic, Hotel Europa, para hacer un edificio que ahora pues se supone que es nuestro símbolo, pero qué pena lo que voy a decir y me hago responsable de eso, un desperpento al lado de lo que era nuestro famoso Teatro Junín. Y le anexo algo más, Víctor, que me duele que nosotros le hayamos quitado esos nombres tan hermosos y tan sonoros que teníamos en la ciudad para ponerle nombres de batallas que la gente ni siquiera se da por aludida. Por ejemplo, te voy a citar la próxima semana que nos veamos en el Boulevard de la Playa, en el crucero con el resbalón. ¿A dónde te vas a ir a parar? No tengo ni idea, creo que es zona céntrica de Medellín. Sí, señora, porque hoy se llama Paseo La Playa o Avenida La Playa y Junín, Batalla de Junín. Y así una cantidad, dígame. El resbalón es Junín, el crucero es Sucre. El crucero es Sucre, dígame esta belleza. Camino Real o Calle Real convertida en Batalla de Boyacá. Sí. O Camellón del Llano, el crucero del Llano. Encontrarse en la Calle Real con el Camino del Monte. ¿Y dónde era eso? Es poético. Boyacá, la actual Boyacá con Bolívar. Con Bolívar. Camino del Monte, qué con bonito. O con Colombia. ¿Cómo vas a decir que es más bonito, siendo nuestro país y todo lo que vos quieras? ¿Cómo va a ser más bonito decir que voy por la calle Colombia que voy por la Alameda? Ajá. Por favor, Pero no. en fin, bueno, en programas como estos intentamos justamente rescatar esa memoria y podemos hablar paralelamente con las 20 y pico fotografías que Víctor muy minuciosamente escogió de su archivo. Vamos a hablar de la historia de la fotografía y con las imágenes que vemos también vamos a recordar la Medellín de esos tiempos. Empezamos, mi querido Víctor. Bueno, Primera fotografía en Colombia, se la tengo. Tírela. Vea esta belleza. Vea esa belleza. Vea esta a ver, belleza. recréese, deguste usted hablando de eso. Es que vea a Néstor y vea a Olguita y miren televidentes, vea pues el dato y el alcance de estas palabras. Tienen ante ustedes la primera fotografía de Colombia, claro, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que de entre las primeras fotografías que se tomaron en el mundo, se tomaron en Colombia?
se tomaron precisamente en Bogotá. ¿Y por qué? Es que esa es la pregunta, porque resulta que este invento, que es un invento que en sus inicios Todavía no era fue fotografía, militar, era daguerrotipo. sí, Usted es o sea, un daguerrotipo. es un daguerrotipo, es la manera de congelar un momento de la historia en una imagen, ¿cierto? En un Pero papel. bueno, Víctor, ¿qué es el daguerrotipo? ¿Qué era el daguerrotipo diferente a la Y fotografía? antes de eso, ¿dónde fue tomada esa foto? Eso fue en Bogotá, se llama la calle del Observatorio. Y para que vamos dejando así como respuestas, para que no quede todo en el aire, resulta que entonces teníamos un embajador para las provincias que tenía Francia en América. Entonces por eso es que de buenas a primeras llega un señor venido desde Venezuela, de nacionalidad francesa, a parar en Bogotá con una cantidad de valijas, una cantidad de maletas, entre esas la maleta diplomática. Él abre la maleta diplomática y tiene un cajón con una suerte de frasquitos, tiene una caja con una serie de papeles, tiene una caja donde tiene unas instrucciones precisas y este señor se pone en todo el menester de organizar todo eso, de seguir las instrucciones y no tiene otra cosa en su mano que una encomienda que le hace su gobierno, el gobierno francés, de uno de los inventos más importantes del momento y que aparte tenía implicaciones militares. Claro. Era congelar un momento en la historia para siempre. El daguerrotipo. El daguerrotipo. ¿Diferencia Entonces, entre daguerrotipo y fotografía? Del pues Luis Daguerre. sí, Luis Daguerre y todo esto, entonces viene toda la manera de congelar y poner momentos del tiempo en papel. Hay varias diferencias y podríamos especificar muchas con estas dos diferencias entre daguerrotipo y fotografía, pero básicamente tiene que ver con el uso y con que se pueden hacer muchas reproducciones de una o de la otra. El daguerrotipo es un más antiguo, tiene muchas veces los originales sobre vidrios y todo eso, y es más complejo hacer copias. Me va a permitir esto, que son estas nuevas... Perdóname. Sí, dime. Pero lo hermoso de esa imagen que vimos. Volvámosla ahí- a ver. Volvámosla a ver. Vale, cuidado. Qué belleza eso. Mire esa callecita. En esa callecita se urdió la conspiración septembrina. Sí, señor. La calle del Observatorio, Francisco José de Calva, Luis Tejada, Francisco de Paula Santander, que estuvo ahí metido. Todos hicieron esa conspiración ahí en esa callecita. Ustedes imagínense esa callecita en 1828, al amparo de la noche, en esa penumbra, y como unas sombras con ruanas caminando por Ajá. ahí, conspirando. Dios mío. Oigan, para mí, yo no sé si mucha gente lo siente, pero yo me transporto en el tiempo y me veo allá en esa época. Qué Tan belleza. bueno cuando uno en Colombia podía decir Mericé y no recordar a la señora de Manizales, ¿no? Es verdad. Pero mire esto, de las memorias que deja el barón Gros, porque este señor tenía un título nobiliario por el gobierno francés, traje un parrafito. Mire esto, todo estaba listo, aunque no podía ver la imagen formada en el plano focal, pues aquellas cámaras primitivas carecían de un ocular. Se imaginó la escena antes de ejecutar la exposición. La calle desolada, coronada por los cerros resecos a causa de la ávida demanda de leña de los santafereños. El putrefacto canal de en medio, arrastrando junto con las inmundicias de la ciudad los sueños de grandeza de quienes habían creído en una América unida. Ejemplo para el mundo. Los tejados de ladrillo aún mojados por la lluvia reciente y los balcones de la calle donde nadie se asomaba y de donde no colgaba planta alguna. El varón sacó su reloj de leontina del chaleco, anotó en su cuaderno la fecha y hora, era noviembre 27 de 1842, 4:30 de la tarde, y luego levantó el cobertor del lente y dejó este último expuesto a la luz por 47 segundos cronometrados, antes de cubrirlo de nuevo y así grabar para la posteridad la vida muerta de una ciudad condenada. Esa imagen. Esa imagen. Ahí está ¿De descrita quién esa escribió? imagen divina. Mericé, ¿De Víctor. quién es ese texto? Las memorias del barón Gros. Te lo voy a pasar por Qué vínculo y bonito. se los dejo para Vamos que a lo vean tener los que seguir, televidentes. nos podríamos quedar deleitando con esta imagen, pero tenemos muchas para mostrar. Muchas. Vamos Vamos. con la segunda. Autor Fermín Izaza, un daguerrotipo Sí, señora. de doña Lucrecia, ¿no? Miren esta señora tiene que ser una señora de sociedad, tiene que ser una señora que entonces tuvo con qué pagar los altos costos que tenían estos retratos, esta nueva manera de retratar. Y lo importante es que listo, está el barón Gros por Bogotá, algunas personas aprendieron en Bogotá, pero si vamos a hablar de la historia de la fotografía en Medellín, en Antioquia, hay que hablar de Fermín Izaza, envigadeño.
Y casi todos estos personajes de los cuales vamos a hablar hoy tienen una sensibilidad muy grande por el arte. Entonces, muchos de ellos fueron reconocidos pintores o reconocidos artesanos o muy buenos dibujantes. Y compensando esas carencias académicas con ese ojo sensible. Sí, señor. Es decir, montañeros que no sabían, ve, toma esto, pero ¿cómo es? Vení, pongámoslo a ver aquí. Es que eran necesariamente empíricos, Sí, se señor. engomaban con el Hermoso. cuento. ¿Era muy costoso? Era muy costoso, era muy costoso. Algunos comparativos, se dice que una fotografía de los gabinetes famosos que hubo al inicio del siglo XX o la transición 19 al 20 en Medellín, podían equiparar a lo que podía comer una familia del común 2 meses. ¿Cómo le parece? A un mercado de 2 meses es mucha plata invertida. Entonces, Fermín Izaza, ¿Y qué sería? fotógrafo envigadeño, ¿en qué Envigadeño. años estamos hablando más Esa o menos? foto es de 1848. Sí, está Sí. muy cerca, de hecho, a la fotografía del observatorio, Ok. ¿cierto? ¿Quién sería Son esa 6 Lucrecia? años después. ¿Quién sería el? Lucrecia Yo veo tan un hermosa. rostro de esos y me imagino una familia entera, una ¿Sabes historia. qué pienso yo cuando veo estas fotos y veo rostros? ¿Qué estaría pensando esa persona En ese momento? instante, en el tiempo detenido en el tiempo? ¿Qué pasaría por su cabeza? Aparte que hoy es muy fácil, porque es que yo cojo un dispositivo como estos, te hago una chiquitito. imagen y ya quedó congelada. ¿Qué pasaría en el tiempo, en una época como el de ese retrato de esta señora, donde tenía que lucir inmóvil, quietica, durante minutos? ¿Cierto? Entonces, si ella se movía, si ella se reía, si ella se le cerraba un ojo, no sé qué, O le así, rascaba alguna Perdió el parte, trabajo. así quedaba. Entonces, bien. ¿qué podía pensar? Muchas cosas en todo ese tiempo ahí sentada. Sí. Vamos a hablar ahora de Pastor Restrepo, Ah, esa me gusta otro mucho. fotógrafo que hace la parte de toda esta historia de la fotografía. Sí que sí. Y véalo aquí, autorretrato. Un autorretrato. Justamente él es don Pastor Ve, Restrepo. hombre, por Las fin famosas selfies. Sí, por fin le conozco. La famosa selfie. Por fin le conozco la cara a Pastor Restrepo. Este personaje todavía está presente en la ciudad de Medellín, ojo, todavía está presente en la ciudad de Medellín. La última casa hermosa que está derruida, pero que queda en el Parque de Bolívar, en la esquina de Bolívar, Venezuela con Caracas. Sí, señor. En la calle, en la carrera Venezuela con la calle Caracas. Esa esquina, esa casa de 2 pisos era la casa Y de es que le traje una señor foto Pastor de ella. Restrepo. Enseguida Sigamos vamos con a más ver esa fotos, Laurita, que tenemos ahí. Hay 5 de Pastor Restrepo. Vamos con una que es Plaza Mayor. Vean esta belleza. Vea esta hermosura. ¿Quién de los medellinenses del año 2015, que somos nosotros, metidos en esta modernidad, metidos en esta ciudad ¿Se más imaginó innovadora del mundo, que esto esa es fue? su Medellín? Ese es el Parque de Berrío. Parque de antes Berrío. Plaza Mayor. Miren el lugar y me gusta esta diferencia, ¿cierto? La plaza es para campesinos, el parque Claro. es para citadinos. Claro, Y mire claro. mire allá, una casa de 4 pisos, era la casa consistorial, era el gobierno de Medellín y el gobierno de la región. Pero yo me ubico. Esa de Eso la es- esquina no es el actual Banco Popular. No, señor, ¿no? ese es Bolívar con Boyacá. Ah, entonces visto desde la iglesia. Sí, señor, visto La desde toma es torre. desde la iglesia. Bolívar, claro. Entonces, pueden imaginarse a qué podía oler ese Medellín, que era una Dios plaza de mío. mercado. Ese lugar hubo incluso fusilamientos y era mercado de carnes. Esto es Hay lo hubo valioso. corridas de toros. Sí, señor, y elevaciones de globos y todo. En la colonia, de ahí se elevó en el globo Salvita. Salvita. Guerrero, Salvita fue en la fue plaza. Guerrero, el mexicano, en 1915. El mexicano fue En aquí. 1915. Entonces, miren este cambio. A mí me gusta mucho Pastor Restrepo porque si bien hizo retratos, también nos dejó no solo ese Medellín congelado, sino que nos dejó un recuerdo importante de ciudad. Y hablando de retratos de Pastor Restrepo, Coroliano Amador. Vean este, o sea, Ah, el burro de oro. el burro de oro. El amor mío, Olguita, vea, A ver. yo llevo 10 años escribiendo sobre Coriolano Amador. Carlos Coriolano Amador. Este señor se casó con doña Lucrecia Uribe. Doña Lorenza Uribe Perdón, doña Lema. Lorenza, estoy pensando en la Lucrecia que vimos ahorita. Doña Lorenza Uribe, los papás de ella eran los dueños de la mina del Zancudo. Del Y él llegó y Zancudo. le echó mano. Pero él traía platica, él era de Monpós. Ellos eran cartageneros, nació en Medellín, pero nunca conoció la pobreza, desvirtuando todas las historias que tenemos de dinero hecho en esta región, donde eran campesinos con plata. Este señor siempre tuvo dinero. Trajo el primer automóvil a Medellín el 19 de octubre de 1898, el día que comenzó la guerra de los 1000 De los días. 1000 días. ¿Cómo le parece? ¿Qué Y tan lo trajo- pinchado? Lo trajo por el río Magdalena y en Barbosa se señor. pusieron a armarlo. Y trajo, que no armara, y trajo el chauffeur, que es el chofer.
Y que lo entonces- convertimos en el chofer. Y el chofer. aquí somos y hemos sido tan envidiosos siempre. Perdón, y Olguita. cuando entró aquí, al pueblo, los señores se subían a las ventanas, los muchachitos a los árboles, las señoras se santiguaban, el cura tuvo Para que ver el salir. carro. Sí, no, eso era un ensalmo del demonio. Y el alcalde le dijo, me da el favor y vaya, lleve ese animal para otro lado y el aguamás en otro lado, pero me lo saca de aquí que me está armando un problema de orden público. Sí, señora. Sí, señor. Y éramos tan envidiosos y seguimos siendo tan envidiosos en la vida que del automóvil de don Coriolano siempre dijeron lo mismo, que era para 5 personas, 3 subidas y 2 empujando. ¿Cómo le parece? Qué belleza. Y él, el palacio que él tenía, el palacio que tenía en Ayacucho, donde hoy es Telecom, Ayacucho con Palacé. con Palacé. Y el de donde está el edificio Vicente Uribe Rendón, el Palacio Arzobispal, Ahí lo traje que se lo también. hizo para su hijo. Su y va único uno al hijo. cementerio de San Pedro. Vamos a... Y la cripta de su hijo, José María Amador, tiene para mí la escultura más hermosa. Y la de él. Eso es una cosa Y la de él es impresionante. una lapidita ahí de nada. Este Claro. es otro retrato Miren los de retratos. Pastor Restrepo. Lo que yo estaba diciendo ahorita, Olguita, y lo que estaba diciendo yo ahorita, Néstor, el gran aporte de Pastor Restrepo es que nos dejó los rostros y nos dejó la moda y nos dejó un asidero a quienes nos gustan las genealogías, ¿cierto? Entonces muchos tienen la fortuna de ver retratado por Pastor Restrepo su generación más lejana. ¿Se acuerdan del crimen del Aguacatal? Una Claro, cosa tan Escobar. sonada en nuestra historia, 6 muertos, heridos, niños no sé qué, A punta de hacha. eso tan brutal. Escobar. Pastor Restrepo es llamado con estas máquinas para hacer imágenes, para que haga fotografías de la escena del crimen y haga fotografías precisamente de las armas, de las hachas, convirtiéndose otra vez en la historia de la fotografía nacional como la primera vez que se utiliza fotografía para una investigación Y judicial. Vea, el pues. asesino, sí. Véala ahí. La véala casa, ahí. la que usted quería La ver. casa de Pastor Que Restrepo. todavía está en el Parque Bolívar, ¿no? Allá El se ve- lamentable Ahí tiene las estado. 3 buhardillas. Sí, arriba. señor. Lamentable estado de conservación. Se dice que cuando Le Corbusier, este gran arquitecto, pues Que hizo viene- Laureles con Pedronel. Claro, viene a visitar a Pedronel Gómez y todo eso, le dice a Pedronel Gómez, a nuestro gran artista y arquitecto y urbanista, que si bien tenemos una casa bonita, una casa rescatable de nuestra arquitectura local, entendida como una arquitectura que nos identifique a nosotros, es la casa de Pastor Restrepo. Y está en muy malas condiciones, lamentablemente. En el parque, ubiquemos a la gente, ¿dónde está? En el Parque Bolívar, ¿como en la qué esquina costado? de Caracas con Venezuela, frente al CAI. Frente al CAI. Frente al CAI. Ahí no tiene pierde. Pues esa casa todavía existe y es la de Pastor Restrepo, este fotógrafo del que les estamos hablando hoy. Y la última foto de Pastor Restrepo, el Miren tranvía de sangre, ¿no? Tranvía de sangre. Lo decían porque lo transportaban mulas, claro. Jalado por mulas, como decimos en la gran Antioquia. Esto fue un sistema de transporte efectivo que llegó incluso hasta La Estrella, Sabaneta, Lo trajo Juan Envigado. Uribe Mondragón. Sí, este Juan señor Uribe Mondragón, Mondragón. Juan Uribe Mondragón, tiene como gran parte de las acciones en algo como esto. Y trajo fue puras mulas de la sabana de Bogotá. Y esas mulas eran grandes y no servían aquí para nada. Y entonces prácticamente tuvo que regalar esas mulas y señor. consiguió mulas de aquí. Y resulta que las de aquí eran muy ariscas. Entonces subían por la calle de la Amargura. Sí. ¿Sabes cuál es la calle de la Amargura? ¿Cuál? Ayacucho. Ayacucho. Por donde va el nuevo tranvía. Subían por ahí y entonces de pronto se enojaban esas mulas y le tiraban el carro para un lado y la gente tenía que subir a... ¿Y dónde se las consiguieron mancitas? No, trajo las de la sabana, pero no le sirvieron, Ajá. porque eran muy grandes y eran de tierra fría. Y aquí no funcionaron. Entonces tuvo que poner mulas chiquitas de las de aquí. ¿Cómo le El parece? tranvía de sangre. Muy Qué bien. maravilla. Ahora vamos a hablar de otro fotógrafo y vamos a comenzar con su autorretrato. Claro. Ese fotógrafo se llama Gonzalo Gaviria. Cuéntanos de Gonzalo Gaviria. Gonzalo Gaviria es muy importante, como los otros que hemos visto. 1870. Y es importante porque ya teníamos que dejar atrás a Pastor, ya teníamos que dejar atrás a Ferminizaza, ya teníamos que dejar atrás a Wills, que ahorita pues no lo mencionamos, pero es de apellido Wills. Pero este señor es como, entre comillas, el heredero de una tradición y el heredero de una ya primera vez colección de grandes
negativos en la ciudad, ¿cierto? Entonces, el primer gran archivo, este señor es depositario. Para hacerte un cálculo, en una Medellín de unos 50.000 habitantes, este señor podía tener ya unos 10.000 negativos, ¿cierto? ¿Cómo le parece? Entonces, imagínate el volumen que este señor tenía. El gran aporte de Gonzalo Gaviria es, sin duda alguna, las técnicas mucho más rápidas para la exposición de las fotos. ¿Y su para archivo tomar. existe? Hay algunas conservadas afortunadamente en la Biblioteca Pública Piloto. Mostramos la siguiente foto de Gonzalo Gaviria. Alejandro Barrientos, ¿no? Es esta Ese lo foto. traje porque les presento, mírenlo a los ojos, ese señor es quien encargó al arquitecto francés Charles-Émile Carré, a Sí. Carlos Carré, la construcción La de su casa casa. La casa Barrientos. Y les Mírenlo agrego algo ahí. más, miren ese rostro. ¿Saben quién es? Ese es el papá de Marco Fidel Suárez, Eso dicen. Eso dicen, que era el papá de Marco Fidel Suárez. Ajá. Pero emparentado como- con esos Barrientos de por allá Sí. de Atoviejo. A propósito de la casa Barrientos, llegó el doctor Ignacio Vélez Escobar y le dijo a Federico Barrientos, el último de los descendientes de este señor en 1985, Esa es la le historia. dijo, oíste hombre Federico, ¿vos por qué no me vendés esa casa para ampliar la clínica? Y él le respondió, ¿por qué no me vendés la clínica para ampliar la casa, hombre? La clínica Soma. Y ahí está todavía. Y ahí está, un Y ahí testigo está mudo de todavía. nuestro pasado. Un pasoncito rápido por el fotógrafo Gonzalo Gaviria y nos vamos para otro que es necesario hablar de él, si vamos a hablar de la historia de la fotografía y de Medellín mismo. Este sí. Benjamín de la Calle. Don Benjamín de la Calle. El que está abajo, el de bigote. Sí, señor, el de bigote. Yo creo Ese que es ese Don el- Benjamín. El verdadero reportero gráfico de principios de siglo con Melitón, pero señor. más este que Melitón, Sí, señor. como reportero gráfico. Yo creo que hay varias diferencias y es que Benjamín de la Calle, por un interés de pronto, llamémoslo sí, antropológico, llamémoslo de pronto social, es quien empieza a hacer retratos de los, entre comillas, otros. Entonces Benjamín de la Calle fotografió mendigos, prostitutas, bandoleros, El reportero. homosexuales, travestis, ¿cierto? A Que Guayaquil. a Guayaquil, que pertenecían precisamente a esos otros que la sociedad quería excluir y que él incluso los invitó a sus gabinetes, así se llamaba antes, gabinete fotográfico, los invitaba a sus gabinetes para que posaran y él sabía Oye, que él tiene- podía tener el rechazo de la gente, pues, ¿por qué estás fotografiando un travesti? Pero no, venga, que este es un personaje de ciudad. A propósito de personajes, vos tenés, o Benjamín de la Calle, fotografió a Majija. Creo que sí, y ¿Cierto que también sí? a Majija, que era un gran personaje del Guayaquil de aquel. el que le dijo cuando el 7 de julio de 1898 se prendieron las primeras lámparas de arco voltaico del parque de Berrío, que llegó la luz eléctrica a Medellín, fue el que les dijo en una noche de luna llena, les dijo, ahora sí te jodites, luna, alumbrar a los pueblos. Qué belleza. Alumbrar a los pueblos. Vamos a tener que seguir haciendo nuestro recorrido rápido para mostrar un estilo de foto de Benjamín de la Calle que a mí me impresiona. Sí. En esa época, en ese Medellín, se usaba mucho retratar a los muertos, ¿verdad? Y era una costumbre, Incluidos los niños. y era una costumbre internacional, ¿cierto? La fotografía post-mortem era la única manera de tener un recuerdo del ser querido, Claro. ¿cierto? Entonces estamos hablando de una época en que la preparación de los cadáveres era muy incipiente, ¿cierto? Entonces muchas veces había que esperar que el fotógrafo dispusiera las fotografías con todo lo que esto conllevaba o significaba. Mira ese rostro, con esa mano aquí, ¿qué estará pensando ese señor? Es absolutamente triste, pero la quiere su recuerdo. Pero mira la pose de él. Pues el fotógrafo le dice, tenés que sentarte así, ponerte la mano Sí. aquí y hacerme esto. Otra cosa Y particular. un telón de fondo, ¿cierto? Claro, Un eso, telón de de fondo eso iba a allá. hablar. Que una cosa particular de muchas de las fotografías de Benjamín de la Calle, Jorge Obando, Melitón Rodríguez, era que dentro de sus gabinetes de fotografía, pues había incluso indumentaria que te Claro. prestaban. Tú eras un campesino, pero si tú reunías el dinero suficiente para lucir como un caballero, lo podías Ve, hacer. Este es un Inclusive- retrato de Benjamín de la Calle. Vea qué mujer tan hermosa. Vea esta Qué medellinense tan particular, ¿sí linda. o no? Muy ¿Quién sería- linda. ¿Quién sería esa mujer, hombre? No Qué sabemos. cejas, ¿no? Uf, y mírale la nariz y mírale la Y boca. los ojos. Esto es interesante, junto con Pastor yo puedo dividir mi opinión en esas dos, o sea, gracias a estas personas, gracias a estos fotógrafos, podemos ver el rostro de quienes habitaron la región hace tanto tiempo. Ve, mira, en esos gabinetes que ellos tenían, inclusive hay fotos de Melitón Sí. y de Benjamín de la Calle disfrazados de toreros. O
con un aparatico aquí que semeja un caballo y dan la sensación de que están montados a caballo, pero es lo que hacen los mimos. O las balsas como que estuvieran en medio de las aguas. Otro retrato de Benjamín de la Calle con Vea su este telón y da controver- cuenta de la moda, ¿no? Claro, y este controvertido personaje es un travesti de la época. Es un travesti. Claro, Claro, lo que puede pero mira, significar eso. Personajes como Benjamín de la Calle o personajes como Jorge Obando tuvieron la oportunidad también, como Medellín fue una capital cultural importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX, gracias a los teatros mismos que se fueron, Además. de fotografiar todas las compañías que venían por aquí. Hay unas fotografías hermosas de una bailarina rusa, Kira, y Kira está envuelta en plumas, una cosa increíble. Y esta Va es una bandolera. Una bandolera, una mujer armada. Miren las armas y las municiones y todo. Y Estamos en plena guerra De los 1000 días. de los 1000 días. Vea, y mire el sombrero que hay atrás, un sombrero cónico. Pero mire que ella tiene, más que bandolera, no es que le digan a ella bandolera, sino que está en bandolera. Es decir, Eso. tiene aquí la canana, Ajá. donde lleva las balas. Donde lleva las balas. He ahí porque se le llaman la bandolera. Perfecto. Imagínate una Ah. mujer como esa decidida al combate. El travesti que vimos antes, viste que hay un bosquecito todo hermoso atrás, como en brumoso, y vestido Gran Gatsby, años 20. Sí. Cancán. Muy bien. Eso. Entonces hemos hablado de Fermín Izaza, de Pastor Restrepo, de Gonzalo Gaviria, de Benjamín de la Calle, y vamos a terminar este primer segmento con Víctor hablando del gran Melitón Rodríguez, ¿no? Melitón Rodríguez, hablar de los Rodríguez es hablar de muchos aspectos de nuestra historia. Su padre era marmolero, era tallador, llegó a ser imaginero, ¿cierto? Gran parte de la exhibición que podemos ver de su trabajo es el mismo cementerio de San Pedro, ¿cierto? El papá de Melitón hizo una cantidad de lápidas impresionante. Melitón Rodríguez está directamente emparentado con Nel Rodríguez, ¿cierto? Con Nel Merigo, Rodríguez, el arquitecto. El arquitecto Ese no fue el que- H.M. Rodríguez. Que se cranearon el Teatro Pablo Tobón Uribe, ¿cierto? Claro, y el Rodríguez. Palacio Municipal Y el hoy, Palacio. todo eso. Entonces, hablar de Melitón Rodríguez es hablar de una familia muy grande, incluso emparentada con María Cano. Ahorita veíamos Este el es autorretrato. Este es Francisco Javier Cisneros por Foto- Melitón Rodríguez. Fotografiado en tierras colombianas, en tierras de Antioquia, fotografiado aquí en Medellín, y que cuando... Entonces, perdón, esa fotografía tiene que ser antes de 1880. Sí, más o En menos. tres palabras, ¿quién fue Cisneros? Cisneros fue el que nos hizo el ferrocarril de Antioquia. Exacto. Francisco Javier Cisneros. Él lo concibió y dejó todo funcionando, pero le dio malaria, porque esa Ajá. tierra era demasiado hostil y se fue a morir a Nueva York. Cuando Ok. nuestro diario El Colombiano quería elegir el colombiano del siglo, cuando Metieron a pasamos del Cisneros. siglo XX al XXI, la gente votó multitudinariamente por Cisneros, siendo cubano. Siendo- ¿Cómo le ¿Cómo parece? queremos a Cisneros? Otro personaje fotografiado por Melitón Rodríguez, don Manuel Uribe. Uribe El Ángel, gran el sabio, envigadeño. el primer creador y primer presidente de la Academia Antioqueña de Historia, señor. naturalista, botánico. Una Geógrafo. pluma deliciosa, geógrafo. Absolutamente Ese increíble. libro sobre Antioquia, Geografía la del geografía, la geografía del estado de Antioquia. Es increíble. Es una cosa impresionante y una delicia leerlo. Míreme este. Este señor, junto con un señor, con este señor se murió hace poco su bisnieto. Ayúdenme, el señor del grupo Suramericana, don Nicanor Nicanor. Restrepo Santa María. Nicanor Restrepo, abuelo, o sea, contemporáneo con este señor, importaron los primeros insumos para empezar a producir medicamentos en Medellín. Este señor, junto con el señor Restrepo, fundaron los laboratorios Salomón. Uribe Ángel. Y los Salomón. Los Salomón y después Droguerías Unidas. Pero lo que te iba a contar Y me imagino que ahorita- eran también tenían que ver con la farmacia Pasteur. Sí, señor, No pero... Pasteur, sino Pasteur. Óigame pues, y este señor patentó un medicamento que todavía está entre nosotros, la sal de frutas Lua. Lua por Laboratorios Uribe Ángel. Ah, qué Véalo ahí. belleza de historia. Y no solamente Melitón Rodríguez sabio. fotografió personajes, también fotografió lugares maravillosos Véalo como este ahí. que vemos, el Palacio Amador. El que le hizo Carlos Coriolano a su hijo, como José María, como María. regalo de bodas. De bodas. Y el muchacho se le murió a los 24 años, 2 años después de 24. casado. ¿Dónde? ¿Ubicado en dónde En la específicamente? esquina de la avenida Oriental con la playa. Con la playa. El edificio Lo que queda demolieron frente al- para del hacer Soma.
para hacer el edificio Vicente Uribe Rendón, y lo que era entonces la piscina y parte de la parte de atrás del palacio es hoy el edificio Cámara de Comercio, un edificio hecho por Charles Emile Carré, por Carlos Carré también, el mismo de la Catedral Metropolitana, y el que mismo en de los aras edificios Vázquez y Carré. Vázquez y Carré. Y mira esto, en aras de esto que llamamos progreso, quedó ahí tristemente congelado a blanco y negro. ¿Cómo le parece? Pero por lo menos, ¿no? Sí. Por lo menos gracias a la fotografía nos quedó. Esta es una hermosa, la misma. Plaza Mayor, Y esta me encanta porque ahí la está que veíamos fuente. ahorita, pero desde otro punto No, de es que vista. la que vimos ahorita era un día de mercado. Era un día de mercado, Un día de exacto. mercado. Y este es un día de semana. Este es un día de semana. Miren, ahí Todavía- está la fuente que surtía de agua a la ciudad. Esa fuente, la que surtía de agua, sí, porque ya la estaba confundiendo con la del Parque Bolívar que se llevaron para el... Este es el Parque Para los Berrío. habitantes. Este es el parque de No, este es Berríos. Berrío. De Berrío. Antigua Plaza Mayor. Y esta es muy bella porque justo donde ven ahí el caballo, al lado donde está la identificación, baja la zanja o el zanjón, que era por donde bajaba agua, de donde se botaba el agua de la fuente, y entonces era por donde podíamos comenzar Abrevaban a los hablar. caballos, Claro. y abrevaban los Y también caballos. era el lugar de depositación de todas las basuras y de todas las heces de Era la la ciudad. cloaca. La cloaca de la ciudad. Y creo que tenemos una última foto, si no estoy mal. Vea Vea esa esto. hermosura, una vista de Medellín desde la catedral. Imagínese a Melitón Rodríguez con esas cámaras tan Eso era enormes, Medellín, queridos tan televidentes. pesadas, subida en una de las torres de la catedral, y mire allá está la Torre de Pilatos, que fue demolida y reemplazada por el que hoy conocemos como el Palacio Nacional, Vea, esa La era Torre de Medellín. Pilatos, la que está ahí al fondo. la que está al fondo. Medellín de 1800, ¿qué, don Víctor? Esto es finales del siglo XIX, Ok. finales del siglo XIX. Sí, ya tenía que ir la catedral muy avanzada para tener esa altura. Sí, Para sí, sí, tener esa pero estamos altura. hablando de la iglesia de la Candelaria cuando todavía era catedral. Ah, de la Candelaria. sí, perfecto. Me Cuando- confundí, es claro, Candelaria. sí. todavía no A mí no estaba- me casaba bien esa esquina. Esa esquina es de Colombia con Bolívar. Colombia con Bolívar. Sí, Ok. Colombia con Bolívar, claro. Qué belleza. Ah, claro, y por eso se ve el Palacio Por Nacional eso se ve allá. Y ese es el occidente entre brumas, que no había que sí. absolutamente nada. O sea, Laureles. Esa, sí, Eso, qué allá en el fondo. Allá en Laureles, Y que esa era gran manga que vemos ahí rural. es Guayaquil. Guayaquil. Los ejidos. Hombre, Víctor, pues qué delicia. Gracias por haber escogido tan No minuciosamente creí que ya estas se había acabado fotos. el programa. No, 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 no. No Ya me vamos des esa con nuestro mala fotógrafo, con Pedro Londoño, quien nos va a dar unos conceptos básicos de fotografía bien interesantes. De verdad, Víctor, muchísimas gracias, porque Yo no- fue súper entretenido, ¿no? Además qué se nota que es delicia. docente, porque eso se- habla rico así como vos. Esto se fue ahí mismo. Víctor, Yo quiero... damos casos para otra tertulia, aunque no sea aquí al aire, pero vos y yo, vale. No, y al aire Invitamos a también. Olguita. No, y al aire también. Y al aire Tenemos que hacer Me más quiero programas con despedir, Víctor. ojalá y siendo abusivo, resaltando el gran ejercicio de recuperación de memoria que está haciendo las redes sociales, y particularmente en Medellín, con páginas como Fotografía Antigua de Medellín o Historia Fotográfica de Medellín, donde ellos de manera desinteresada están comenzando a subir todas las fotografías. Entonces, que sea este momento para saludar a Carlos, a Jorge, a Mario, a Leonardo, que están ahí pegados todos los días contestando y todos los días poniendo comentarios para enriquecer todas estas historias que estamos hablando hoy. Recuérdame las páginas, o sea, yo me meto y ahí voy a ver historia Claro, de Medellín. Historia Fotográfica de Medellín en Facebook. Y yo te voy a proponer algo, que hagamos la próxima, que yo sé que vos te lo puedes levantar, Víctor. Contame. Que hagamos un tema sobre los personajes deliciosos que tuvimos en Medellín, para que traigamos fotos de Majija, de Cosiaca, Guineo, de Cosiaca, de Amador, de Pepe Sierra. de Pepe Sierra, de la muñeca moderna. De la muñeca moderna. Eso, Dios, qué Una delicia. delicia, no mostrar eso. hombre. Lo hacemos. Lo hacemos. Ah, de Víctor. calzones. Calzones. Finalmente, muchas gracias por A invitarme. ti por venir, Víctor. Muchas gracias a todos mis estudiantes que hoy estudian fotografía, televisión y video, que son los que decidieron que la fotografía es para profesionales, ¿cierto? Que los aficionados la disfrutamos mucho y la queremos mucho, pero que ese oficio, miren, y para todos ustedes muchachos que están ahí, o sea, ustedes hacen posible toda esta imagen en movimiento. Es verdad. Entonces, hoy hablamos de fotografía y antigua y todo eso, pero ustedes son profesionales de la imagen. Entonces, a mis estudiantes de fotografía, televisión y video y animación para medios audiovisuales de la Academia Superior de Artes, vean, la fotografía es profesional, dignifiquen su Un hombre apasionado Sí, por lo que claro. hace tan bueno. Víctor, que hagamos casos.
Quedamos casos. Quedamos casos. Víctor, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y volvés Vuelvo. porque volvés. Y antes de ir a nuestra primera pausa para comerciales, este anuncio importante. Ahora en internet puedes ver lo mejor de nuestra programación. Ingresa a www.televid.tv y das clic al botón YouTube. En la página principal puedes ver lo último de las categorías más solicitadas de nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas a nuestro sitio en YouTube para que tengas en tu correo electrónico actualizaciones de los nuevos contenidos que publicamos para ti. Más información sobre este tema en nuestra página web www.televid.tv. Nuestra primera pausa para comerciales. A ustedes les encanta tomar fotos. Ahora es, como decía Víctor Pilado, tomar fotos de cualquier manera. Qué rico tener una clase de composición, un poquito de iluminación, qué sé yo, con Pedro Londoño, nuestro fotógrafo invitado en el segundo segmento de Enhorabuena. Ya regresamos. Muy bien, y seguimos hoy hablando de fotografía en general. En el primer segmento hablamos de la historia de la fotografía en Medellín, de la mano de la historia de nuestra ciudad. Y en este segundo segmento, después de la siguiente nota, les vamos a enseñar conceptos básicos de fotografía para que se luzcan con esas imágenes que ustedes cotidianamente pueden tomar. Los voy a invitar, a propósito de fotografía, a darse una vueltecita por el Museo de Antioquia. Hay una exposición bien interesante sobre Latinoamérica en fotos de la agencia EFE. Veamos esta exposición, los invitamos a que la disfruten y regresamos a aprender de fotografía. La agencia EFE es la primera agencia de noticias en español que se funda en el mundo. Se funda en 1939, el 3 de enero en Burgos, y pronto sería trasladada a Madrid en momentos en que España está saliendo es una España devastada después de la Guerra Civil. A lo largo de este tiempo que ha transcurrido, la agencia EFE ha sido protagonista a través de su ejercicio periodístico de muchas circunstancias de la vida cultural, política, económica de América Latina y del mundo. El Museo de Antioquia tiene el gusto de tener esta exposición. Esto es una exhibición que muestra y da cuenta a través de imágenes de esos 75 años de la agencia EFE. Son 75 fotografías que van entrelazando circunstancias de España y de América Latina. Son imágenes que son muy evocadoras en muchos casos y muestran asuntos de la cultura, de la política, cosas históricas y personajes muy interesantes. La exhibición se abre con una fotografía que nos muestra un hecho ocurrido aquí en Medellín, la muerte de Carlos Gardel. Es un documento muy interesante y eso también es muy atractivo de la exposición, que muestra algunas imágenes de momentos trascendentales para la historia local. Entonces nos va entrelazando esos hechos locales con asuntos de otras partes. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen que muestra una manipulación del material fotográfico de cómo el franquismo, aquí está Hitler y está Franco saliendo de una reunión que no fue muy satisfactoria. El franquismo edita esta imagen y se puede ver claramente cuando visiten la exposición cómo han sido recortados los negativos para mostrar en la propaganda otra cosa muy distinta de lo que se ve. Esta foto es maravillosa, está Lola Flores, Olga Guillot y Celia Cruz, una reunión de cantantes única. Momentos importantes de España, la posesión del rey Juan Carlos, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Aquí podemos apreciar algo muy interesante que permite la fotografía y es la instantánea. La exposición recoge momentos muy importantes que han sido históricos, algunos alegres, algunos muy dolorosos, y la fotografía lo que tiene es esa inmediatez. Y podemos ver cómo la agudeza del fotógrafo, del camarógrafo, está presente para capturar y resumir en una imagen la circunstancia de un país, de una comunidad, la alegría de un pueblo, todo
todo a través de una sola imagen. Por eso es que la exposición ha sido tan exitosa y le llega tanto a las personas, porque hay imágenes acá que te ponen en un contexto, en un momento, en un tiempo específico del país, o que te recuerdan a un personaje de la cultura, del cine, del arte, que es cercano por alguna cosa. Pedro Londoño, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Matado por la fotografía, enamorado de la fotografía. Totalmente enamorado. Desde chiquito, porque es que Sí, pues está es muy un- jovencito. Sí, todavía soy joven. No, es un hobby que empezó, algo que empezó como un hobby y ya se volvió mi vida. Entonces, desde hace mucho tiempo me gusta la imagen fija. Pedro es reportero gráfico y fotógrafo documental del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Actualmente es docente, ¿verdad? Yo sí, practico la docencia, pero realmente lo que hago es salir a la calle a tomar fotos. ¿Qué tanto sabemos tomar fotos? Nos mantenemos tomando fotos porque ya la facilidad es grandísima para hacerlo. ¿Qué tanto sabemos tomar fotos o tomamos unos adefesios horribles? No, no se trata de qué tanto sabemos o qué tanto no sabemos. El problema, por decirlo de alguna manera, es que ahora estamos en una época donde todo es mucho más fácil. Yo siempre he respetado mucho a los fotógrafos análogos porque para ellos un trabajo, por ejemplo, de reporterismo gráfico, tenían un rollo con 30 fotos y tenían que sacar fotos buenas que no podían ver instantáneamente como lo hacemos actualmente. Entonces, el asunto es que ahora estamos en algo que se llama en la época de las imágenes furiosas. Prima la cantidad sobre la calidad. Entonces, Facebook, Instagram, Twitter nos inundan de fotografías y no todas son buenas. Entonces estamos educándonos sin querer educarnos porque todo el tiempo nos llega información y estamos recibiendo una mala educación de la imagen. Claro, porque es que a fuerza de ver tantas imágenes vamos dando por sentado de que es la estética y es la Sí. belleza. A fuerza de ver exactamente lo mismo visto por muchísimas personas. Me sorprende mucho cuando alguien llega, por ejemplo, a Cartagena o cualquier ciudad de estas históricas y lo primero que hacen es empezar a tomar fotos. La foto clásica y ellos parados en la foto también. Cuando hay tantos ángulos que los demás no ven. Y yo creo que ese es el verdadero secreto. No es tanto si sabe mucho o no sabe mucho, sino la sensibilidad que tenga en el ojo para ver la imagen que los demás no ven. Hay un asunto con la fotografía y es que no se trata de que la técnica sea lo indicado, o sea, la técnica nunca debe superar la narrativa. Una imagen puede ser muy bonita compositivamente, puede tener muy buen manejo de la luz, puede tener muy bonito color, pero la fotografía no dice nada, es una fotografía que no comunica. Y lo más importante dentro de la fotografía es comunicar. Entonces, cuando uno está aprendiendo, uno tiende a cometer el error de pensar que si la fotografía no está bonita técnicamente, estéticamente, no es una fotografía mala. Y lo que realmente prima es la intención comunicativa de la misma. Claro que sí, y este tema también lo traemos a colación por esas ganas que siempre tenemos en Enhorabuena de proponerles hobbies y manejo del tiempo libre a nuestros adultos y adultos mayores que tanto nos ven. La fotografía yo pienso que debe ser un asunto apasionante y delicioso para un viejo, como les decimos con cariño, para hacerlo, ¿verdad? Y nunca es tarde para aprenderlo. Mira, ahora resulta que la fotografía para las personas de la tercera edad se convirtió en un hobby, ¿cierto? Pero ya, a diferencia de anteriormente, no es solamente para las personas que, digamos, se jubiló, no tengo nada que hacer en teoría, me voy a dedicar a ser fotógrafo. Y eso está muy bien, pero ahora es desde los niños que están inculcando ese amor por la estética fotográfica. Entonces, antes nosotros veíamos en la escuela que nos enseñaban matemáticas, artística, religión y las materias básicas. Pero entonces, por ejemplo, estamos incluyendo desde el momento en que en artística, por ejemplo, fotografía. Y eso es algo que les inculca un amor por la imagen y un recorrido visual que los va a ir orientando a lo que ellos quieren hacer cuando estén grandes. Ahora, la otra cuestión es que, si bien es cierto puede ser un hobby, no menos cierto es que es también testimonio. Obviamente. Y eso se ve a través de los ojos de quien mira, de quien toma la foto, es decir, es desde la perspectiva que yo estoy mostrando eso. Hay una frase que dice que antes pues la historia estaba condenada a terminar en un libro y ahora esta termina a condenar en una fotografía. Entonces, actualmente, no es la única, pero la forma más efectiva de dar testimonio que algo sucedió es una imagen. O sea, una Además, imagen. porque hay cámaras que ya hacen todo. Es verdad, pero No hay que venga. hacer nada.
No hemos empezado la clase de fotografía. No. Vamos a empezar a ver fotos de nuestro fotógrafo invitado, Pedro Londoño, y con base en ellas, Pedro nos va a estar a todos enseñando asuntos básicos de la fotografía en estos minutitos que nos quedan de enhorabuena. Veamos el primer reel, por ejemplo. Por ejemplo, esta fotografía tiene una particularidad y es la hora en que fue tomada. Entonces, esas son más o menos las 4:50 de la tarde. ¿Qué pasa con esto? Que encontramos un contraluz. ¿Qué es un contraluz? El sol está opuesto a los objetos que están dentro de la composición. Entonces, estos quedan totalmente oscuros. Esto en fotografía permite hacer un tipo de composición en la cual los objetos no son los que priman, prima la forma. Entonces, uno de los elementos más importantes, si no el más importante dentro de la fotografía, es la luz. Podría decirlo en términos muy coloquiales y si estoy equivocado me corregís. Que simplemente el sol lo tenés de frente, no detrás. Exactamente. Muy bien, sigamos con la siguiente. Con la siguiente fotografía. La otra foto. Muy bien, ahí tener en cuenta que se pueden tomar a contraluz fotos muy bonitas. Estás hablando como de la composición. Mira, uno de los aspectos de la fotografía que más le interesa a la gente es la fotografía de paisaje. A todos nos gusta cuando vamos a un paseo tomar fotografías de paisaje. Entonces, cuando tú te quieres, hay fotógrafos de paisaje que se dedican al paisajismo como tal. Entonces, los aspectos a tener en cuenta en todas estas fotografías, por ejemplo, si ustedes ven esta fotografía, la devuelven por favor. La anterior es... Eso. Van a encontrar las estacas eso es un cultivo de frijol. Entonces ustedes ven las estacas que son unas líneas. Al ser líneas verticales, las líneas verticales dan la sensación de firmeza, ¿cierto? Ajá. Y también encuentran en el suelo un aspecto que son como el arado, Ajá. unas líneas horizontales. Los surcos. Esos surcos dan sensación de estabilidad. Algo en la fotografía muy importante que se llama el ritmo. En este caso, el ritmo se llama, acá hay el ritmo por líneas, ritmo lineal, y lo dan las líneas horizontales y verticales que encontramos en la fotografía. Qué bonita. También es importante aclarar, por ejemplo, hay algo que se llama recorrido visual. Entonces, si nosotros miramos la fotografía de la parte inferior izquierda, vamos a ver que esas estacas nos van a llevar al centro, y en el centro está el objeto a fotografiar, que es la casa como tal. Entonces, eso se llama línea visual. Y la sensación de profundidad. Y la sensación de Exactamente. profundidad. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos en este mini curso de fotografía. Enhorabuena. Y entramos de una vez con el trabajo de nuestro fotógrafo invitado Pedro Londoño. Vamos viendo sus imágenes valiosísimas, muy bonitas. Se nos acabó el tiempo, quedamos también casos con él para hacer un programa sobre fotografía, sobre enseñar a tomar fotos, Pedro. Ve diciendo rapidito así lo que estás viendo así, pero en 30 segundos, Pedro. Mira, esto es una fotografía a larga exposición que permite que la luz entre mucho más al sensor, entonces se vea el efecto de seda. Fotografía aérea. Ajá. Fotografía aérea de Medellín, ¿no? Sí, una fotografía en el metro, algo de street photography. Esto Fotografía es de calle. de velocidad, ¿no? Es como un barrido. Sí. Ok. Fotografía de paisaje a las 6:15, que es la hora azul, por el cielo. Ajá. La misma hora, desde la Romera en Envigado. Hermosas fotos. Un poco de arquitectura, esa es la Plaza Libertad. Ajá. Mire ese triángulo que forma. Hermoso. Punto de fuga. El metro. La ciudad fotografiada. Esto- Hermosa. Un gato. Eso tiene muchos aspectos únicos, líneas, espacio negativo, Ajá. por eso la puse en blanco y negro. Un poco con la perspectiva de la imagen. Sí, Está esos abajo son de un puente, detalles. es encima de un puente y el tubo por donde cae el agua y abajo hay un perro. Todo es fotografiable en realidad. La caja de madera de Plaza Mayor. Hermoso también. Esto es parte de un trabajo más como personal, no de reporterismo gráfico, sino un trabajo personal. De placer. De placer, sí. Ok. Lo que hago lo de la demolición del space. Ajá. Miren lo de la línea de entrada que desde la izquierda nos guía hasta el incendio. Ajá. Todo tiene sentido. Eso es en Groenlandia, que tuve la oportunidad de estar por allá. Qué bonito. Pues Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Insisto, tenemos que hacer un programa entero, yo creo que con cada uno con Víctor y otro con Pedro, Usted porque nos nos- quedamos con ganas de Usted nos aprender más convirtió en un vicio. y de saber más. Ya quedamos casos con Pero todo es el mejor mundo. que eso sobre. Que no, que fa falte, eso es cierto. Pedro, muchísimas gracias A por ustedes estar por con la invitación. nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mañana vamos a tener un programa maravilloso sobre un autor de música colombiana, el maestro Luis A. Calvo. Hasta mañana, enhorabuena a todos, chao. Chao.